Después del funeral de su marido, la mujer fue al banco a sacar el dinero, pero un pequeño la detuvo. Cristal llamaba la atención de todos los hombres de su pueblo. Era una chica hermosa perteneciente a una familia muy conservadora. Ella creció al cuidado de su abuelo. Entonces, después de que su madre muriera al dar a luz, su padre nunca vio por ella. Desde que su madre perdió la vida, él la abandonó a su suerte. Don Fernando se encargó de la niña como si fuera su propio padre. Cristal era idéntica a su madre y el señor se aferró a ella para mantener el recuerdo de su hija viva. Desde entonces, Fernando, siendo el abuelo, le ofreció a su nieta la mejor educación que podía. Esto a pesar de los limitados recursos que tenía por ser tan solo un campesino. Cristal creció siendo un ejemplo sobre la decencia y las buenas costumbres. Además, era una de las mejores estudiantes de su clase. En el colegio mantenía una relación con el hijo de uno de los ganaderos más importantes de la ciudad. Este era el amor de su vida y planeaban casarse cuando fueran profesionales. Sin embargo, la vida les tendría otras cosas preparadas. Resulta que un empresario muy importante decidió invertir en su pueblo. Este apenas la vio quedó encantado con la belleza y a la fuerza la hizo su mujer. El hombre, quien tenía mucho poder, hizo creer a todos que Cristal le había correspondido por dinero, generando desprecio hacia ella. Esteban, el amor de su vida, no quiso oírla cuando ella le trató de explicar lo sucedido. Cristal le rogaba que le creyera que ella lo amaba y que ese hombre la había obligado, pero él no le creyó. Más bien le dijo que era una interesada y que se apartara de su vida porque la había dejado de amar. Finalmente, Cristal fue a parar a la calle. Su abuelo tampoco quiso apoyarla, increíblemente. Él también había creído todo lo que se había dicho de ella. Es que este empresario tan importante, gracias a su dinero, había comprado testigos para que corroboraran sus palabras, además de haber sido muy astuto para convencer a todos. Cristal, con el corazón hecho añicos, partió del pueblo a la ciudad. No podía soportar las burlas ni las humillaciones de los demás, mucho menos ver al hombre que amaba acompañado de otra mujer, pues Esteban había decidido casarse para olvidarla. Sí, se casaría con otra chica, una a la que sí consideraba digna de su amor, pues ella se había convertido ante los ojos de la sociedad como una cualquiera. Ahora estaba en la ciudad, alejada de las personas que amaba, rodeada de muchos edificios y gente a la que no conocía. Al principio fue difícil para ella, pero no había terminado sus estudios y no sabía ni cómo salir adelante. De lo que sí estaba bien segura era de una cosa: no dejaría que ningún hombre se volviera a propasar ni a aprovechar de ella, y mucho menos le entregaría su corazón a nadie más, no de la forma muy fácil. A muchos negocios llegó a tocar la puerta, pero por su inexperiencia era rechazada. Finalmente consiguió empleo en un bar como mesera, y en ese lugar poco tiempo después llegó a ser la encargada de la caja. Todos los hombres que llegaban a la cantina quedaban impresionados con su belleza, pero nadie lograba conquistarla. Es que ella había decidido cerrar su corazón al amor y ninguno de esos bebedores que asistían a la cantina tendría el gusto de probar sus deliciosos labios. Luego de 3 años donde había asumido nuevas responsabilidades, Cristal ya tenía una mejor economía, pero los recuerdos del pasado no la dejaban tranquila. En las noches lloraba al pensar en su abuelo. Se preguntaba si éste seguiría con vida, pero no hacía nada para averiguarlo. En poco tiempo ya no quedaban ni rastros de aquella chica dulce y bondadosa, y la codicia se había apoderado de su corazón. Lo que más ambicionaba era regresar a su pueblo y que se arrepintieran por lo que le habían hecho, sobre todo a aquel hombre zángano que se había aprovechado de ella. Pero esto no lo podía hacer siendo la misma chica tonta e ingenua de antes, al menos no. Allí se propuso algo: conquistaría a un hombre con mucho dinero que la sacara de ese lugar y la convirtiera en una mujer de la alta sociedad.
No sería nada difícil, pues sus atributos muchas veces habían captado la atención de cientos de hombres. No obstante, ella no había aceptado a ninguno, porque estos en su mayoría eran hombres casados que no estaban dispuestos a dejar a sus esposas por ella. Luego de muchos meses, por fin se le dio la oportunidad. Un hombre extranjero, casi 15 años mayor que ella, comenzó a visitar el bar donde ella trabajaba. Ella logró atraerlo y en poco tiempo después ya se estaban casando. El sujeto le ofreció todo lo que ella quería: dinero, buena posición y prestigio. Casi 10 años estuvieron viviendo en los Estados Unidos, pero Cristal nunca llegó a amarlo. A pesar de tener todos los lujos que cualquiera deseara en la vida, el amor nunca había sido alcanzado. Por otro lado, John se consideraba el hombre más afortunado del mundo por tenerla, porque nunca supo que ella no lo amaba. Solo algo empañaba su felicidad. Por más que lo había intentado, nunca se habían convertido en padres. Habían pasado muchos años y los niños no llegaron. Mayor decepción para John, pero por lo menos tenía a la mujer que amaba, una mujer hermosa y que deslumbraba por cualquier lado dulzura y delicadeza. Por su lado, Cristal nunca pudo superar el trauma que le despertaba su pasado. John jamás supo las razones por las que ella no regresó a Río Grande, pero él respetaba su silencio y más bien la apoyaba en todo. Las cicatrices, sin terminar de curar, se quedaban en su corazón. La volvieron una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. Humillaba al que quería y no tenía la más mínima consideración con nadie. El odio la consumía y deseaba que todos en aquel pueblo de donde ella había venido se enteraran de los cambios que había dado su vida y cuán exitosa era en ese momento, pues no solo era la mujer de un hombre rico, sino que profesionalmente había triunfado también y era reconocida como una importante diseñadora. No le fue nada difícil luego de 12 años convencer a su esposo de llevarla de regreso a su país, y no a cualquier zona del país, sino a aquel viejo pueblo en donde había sido tan feliz y desdichada a la vez. Luego de unas semanas ya se escuchaba en Río Grande que un magnate de Estados Unidos se había interesado en la región e invertiría todo su dinero para convertir al pueblo en una zona turística muy importante. Cuando se organizó la bienvenida para ellos, las personas más ilustres del lugar estaban presentes y todos quedaron sorprendidos al ver a Cristal luego de tantos años y aún más al descubrir que ella era la mujer de John. Cristal también quedó impactada al llegar allí. En esa cálida bienvenida estaba nada más y nada menos que su gran amor de juventud, aquel hombre al que nunca pudo olvidar, pero a quien tampoco le pudo perdonar que no le hubiese creído. Cristal seguía siendo una hermosura y nuevamente las miradas del pueblo estuvieron sobre ella. Esteban no podía parar de verla y cuando la reunión hubo terminado, se le acercó para conversar. Ella lo trató con indiferencia, como a un desconocido. Sin embargo, el cuerpo le temblaba al tenerlo cerca. Se creía desmayar, pero luego de unas palabras del hombre recordándole su pasado, ella cambió su actitud y le preguntó por su abuelo. Lamentablemente las noticias no fueron alentadoras. El hombre le informó que don Fernando llevaba un par de años sin vida, pero que antes de morir había pronunciado su nombre. Cristal, al escuchar estas palabras, se rompió a llorar y al notarlo su marido vino a consolarla. Inmediatamente se fueron a su nueva casa. En ese lugar se establecieron y comenzaron sus inversiones en el pueblo. Cristal muy rápidamente se mezcló con la gente de Río Grande, aquella misma gente que en el pasado le había dado la espalda cuando ella más lo necesitaba. La mujer, gracias a su marido, fue aceptada por todos, la respetaban y la reconocían por el éxito que ella había alcanzado profesionalmente después de casarse con él. Algunos la trataban con hipocresía, sin embargo, otros sí reconocían en quién se había convertido. Por meses en casa se mantuvo la relación con normalidad. Sin embargo, cuando John se enteró el pasado que Cristal le había ocultado, se molestó mucho, porque ella le había negado la oportunidad de apoyarla. Además, no le agradaba para nada que su esposa se estuviera relacionando con gente que nunca había creído en su palabra. Después de todo, lograron resolver sus desacuerdos.
El hombre la amaba y creía que ella también a él. No obstante, el tiempo le terminaría demostrando a John que estaba equivocado. Algunas veces Cristal salió de la casa a altas horas de la noche y, pareciendo extraño a su marido, este contrató a alguien que la siguiera. El detective terminó mostrándole unas imágenes que comprobaban la traición. Ella yacía en una cama acompañada con quien había sido su novio de juventud. John decidió no separarse. Amaba a su esposa y consideraba que solo se había relacionado con Esteban otra vez por asuntos no resueltos del pasado. No obstante, pasaba el tiempo y ella seguía engañándolo. John se pasaba de copas a diario y no enfrentaba a su mujer. Finalmente terminó siéndole infiel también, pero se arrepintió después del acto, pues aún la amaba. Luego de todo, no podía seguir ocultando lo sucedido. Enfrentó a su esposa y le exigió que regresaran a los Estados Unidos, porque si no, se iban a divorciar. Además, también admitió su error y le dijo que también la había engañado, pero que la amaba y estaba dispuesto a empezar desde cero. Cristal finalmente aceptó. Una nueva vida junto a su esposo era la mejor opción que tenía. Esteban no le ofrecía nada serio. Era un hombre rico, pero no le daría más que la posición de una simple amante. En cambio, con John, seguía siendo una mujer adinerada y no perdía todos los privilegios que había conseguido gracias a su matrimonio. Estando nuevamente en Los Ángeles, John le pidió que retomaran sus intentos para que ella quedase embarazada, pero al igual que en el pasado, nada daba buenos resultados. Casi 2 años más mantuvieron la rutina, pero nada era capaz de dejar a Cristal en estado. ¿Qué estaba sucediendo? Si los doctores habían señalado que ambos estaban aptos para traer un bebé al mundo. Después de un largo día de tragos, John llegó a su casa. Su mujer no se encontraba y quiso arreglar todo para ofrecerle a Cristal un momento romántico. En medio de todo, se le cayeron unas velas debajo de la cama y se dio cuenta de una caja que su esposa guardaba. Al revisar, no podía creerlo. La mujer guardaba unas pastillas anticonceptivas, tal y como lo decía en la descripción que se leía en la caja. Ahora entendía todo. No había ningún problema entre los dos, solo que ella nunca había querido tener hijos con él. Esa tarde se le rompió el corazón en 1000 pedazos, pues Cristal sabía cuánto él deseaba ser padre. El hombre pensó en abandonarla por sus mentiras, pero al final no lo hizo, ya que la amaba, pero también le quería enseñar una dura lección. Siguieron su matrimonio con normalidad, y John nunca habló del tema. No quiso presionarla ni mucho menos que ella se enterara que él conocía la verdad. Luego de 5 años, John comenzó a enfermar, y Cristal casi no lo atendía. Lo consideraba una carga y algo molesto para seguir con su vida como la tenía planeada. John notaba el desamor de su mujer y se sentía muy mal. Allí entendió que ella nunca lo había amado, sino que solo estuvo con él por su dinero. Finalmente John dio su último suspiro en soledad y amargura, porque la mujer que amaba no había estado para apoyarlo. Por su lado, Cristal estaba feliz. No parecía una viuda que acababa de perder a su esposo, sino que más bien reflejaba gozo por considerarse la heredera total de la fortuna de él, o al menos eso ella pensaba. Ni siquiera se había enfriado el cadáver del sujeto cuando Cristal ya había exigido la lectura del testamento. La mujer le pidió al abogado que la última voluntad de su marido se manifestara lo antes posible, pero este no daba inicio. Finalmente le indicó a Cristal que faltaban 2 personas en el lugar, y fue hasta que las vio entrar que entendió lo que sucedía. Resulta que allí llegaba aquella mujer con quien su esposo la había engañado durante todo este tiempo, y no venía sola, sino que la acompañaba un pequeño de 5 años idéntico a su marido, por cierto. Sin duda alguna, era su hijo, fruto de aquel idilio que John había vivido cuando viajaron al país. La mujer se volvió loca sin dar chance de que le explicaran, pero el abogado le dijo que si ellos no estaban presentes, no podían iniciar la lectura del testamento. Cristal tuvo que resignarse,
Estaba caminando directamente para poder ver ella personalmente el testamento, pero el pequeño la detuvo. Cristal no sabía qué hacer. Avergonzada, se volvió a su lugar. Allí simplemente se resignó a escuchar la voluntad que había dejado su esposo en el testamento. Respiró profundo y pensó que quizá le había dejado una pequeña suma a su hijo, pues era un bastardo, para que estuviera tranquilo y asegurase su futuro. Sin embargo, cuando se enteró que más del 80% de la herencia le correspondía al pequeño, explotó en ira. ¿Cómo su marido la había traicionado de esa forma? La mujer le reclamó al abogado y éste le entregó una carta que le había dejado John. Esta decía: Cristal, siempre te amé, pero nunca fuiste capaz de darme un hijo. Muchas veces me hiciste creer que era yo el del problema, pero Martincito, mi hijo, quien ahora probablemente esté frente a ti, es la prueba de que no fue así nunca. Hace mucho tiempo descubrí tu engaño. Nunca me amaste, ni quisiste tener un hijo conmigo. Por momentos quise sacarte de mi vida y dejarle todo a mi hijo, pero al final eres mi mujer, la única a quien yo amé de verdad. Solo me duele no haber logrado nunca ser correspondido. Espero que puedas aceptar mi decisión. Considérate afortunada. Por mí, en este momento, estoy pensando en no dejarte nada. Pero llegaste a mí siendo una simple cajera y hoy te estás convirtiendo en una de las mujeres que al menos tienes dinero, una casa, un carro. Mis propiedades son para ti, pero mi empresa se ha dividido tal y como el abogado probablemente ha leído en este momento. Cristal tenía impotencia contenida, mucha rabia, pero por momentos también sabía que había una verdad que se había descubierto, y aunque su esposo estaba muerto, él se había ido sabiéndolo todo. Aún así, no le había pedido el divorcio y eso era algo que ella le había sorprendido en demasía, ni la había sacado del testamento. Ese día pudo comprender que la única persona que la había amado de verdad y sinceramente alguna vez, aun conociendo sus errores, había sido él. Lloró amargamente al saber esto, al darse cuenta de las cosas y el error que había cometido, y comprendió que se había equivocado. Ella había sabido ahora que al haber endurecido su corazón por todo el dolor que le habían hecho vivir antes de que conociese a John, era lo que le había impedido ver el verdadero amor. John era inocente y no tenía la culpa de todos sus males. Finalmente ella comenzó una nueva vida, algo alejada de tantos lujos que por mucho tiempo le habían cegado la vista para poder ver lo que en verdad era importante. Había perdido un amor sincero que siempre la había apoyado. Ella nunca se dio la oportunidad de amar a John, porque en su corazón nunca pudo perdonar a quienes le habían hecho tanto daño en el pasado. Sin duda alguna, el rencor había matado su alma poco a poco, y solo cuando no tuvo más oportunidades con su marido, fue que descubrió lo maravilloso que era. Ahora a ella le pesaba la ausencia, ahora a ella le pesaba el tiempo perdido, ahora no podía cambiar las cosas, pues no podía volver el tiempo atrás. Ahora estaba sola, porque ni siquiera hijos había tenido. Sin embargo, la vida le regalaba la oportunidad, una hermosa oportunidad de empezar a vivir dejando todo lo malo atrás. Qué interesante historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores, amigas y amigos. En la vida muchas veces perdemos de vista las cosas que realmente tienen valor por enfocarnos en otras cosas menos importantes. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y lo que yo menosprecio hoy puede ser de gran estima para alguien más. Aprendamos a vivir con las cosas buenas y malas, y nunca castiguemos al inocente por heridas que alguien más nos haya causado. Nadie debe pagar por los errores ajenos, pues la Biblia por justicia nos enseña que con la vara que midas, también serás medido. Soy tu amigo Carlos Matthews y espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Espero que también te suscribas si te gustó esta historia y no olvides dejarme un comentario. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Y no te muevas, que aún viene la siguiente historia.
anciana esperó que sus hijos la visitaran, pero cuando ellos volvieron, fue tarde. La vida de un ser humano a veces cierra círculos y circuitos que a mi parecer son algo contradictorios. Una madre se sacrifica por un hijo hasta más no poder, se desvive totalmente, deja de comprarse ropa, de comprarse algún antojo, por comprar alimentos, por cubrir con medicina. Es cierto que no en todos los hogares es así, pero los hay. Hay hogares en los que lamentablemente el infortunio de no contar con un padre por diversas razones suele hacer que ella tome el valor y se inmole ante una situación como esta. Dejar muchas veces de comer para que sus hijos logren alimentarse o tratar de sobrevivir mientras éste puede valerse por sí mismo. Muchos valoraremos ese esfuerzo, pero otros volarán del nido sin voltear atrás, como lo que pasó en esta triste pero aleccionadora historia que te compartiré ahora. Mirando a través de sus viejas y polvorientas cortinas estaba doña Mercedes Cabanillas, o doña Meche como le decían muchos de sus vecinos, siempre sonriente ante los demás, pero muy pensativa cuando estaba frente a su ventana. Amigas cercanas habían observado muchas veces que secaba sus lágrimas de su rostro. Nadie sabía la razón exactamente, pero tenían alguna idea de qué era lo que le ocasionaba eso. Hacía 13 años había sido conocida por desvivirse por sus 2 hijos, a quienes les había dado educación, y cuando ellos llegaron a ser profesionales, habían decidido vivir en la capital, pues estando allá, habían conocido la vida en la ciudad y también a sus esposas. 600 kilómetros los separaban ahora de aquella mujer que les había dado la vida. Doña Meche había llegado al pueblo con su pequeño José Luis y su último hijo, Carlos Eduardo, quien aún lactaba. Ella, sollozando, había llegado una noche a casa de doña Agripina, quien le dio posada y después le alquiló una pequeña habitación. Decepcionada de su marido, quien había decidido abandonarla por una mujer más joven que ella, se armó de valor y huyó de la capital hasta llegar a aquel pueblo. No tenía tiempo para llorar sobre el desastre. Sus hijos pequeños no necesitaban de sus lágrimas ni de lamentos. Leche, pañales y ropa eran lo que realmente necesitaban, y no podía darse el lujo de tan solo pensar en descansar unas horas o guardar reposo por su depresión. Tenía que seguir así no tuviera ganas ni fuerzas, y es que una decepción como esa, para nadie, creo yo, es difícil de manejar. Así que cogió ánimo de donde no había y al día siguiente, preguntando, halló trabajo en una imprenta. Pero había un inconveniente, y era que a José lo podría encargar con doña Agripina mientras ella trabajaba, pero Carlos Eduardo aún lactaba y no consentía que nadie más lo alimente. Desesperada, rogaba por el empleo, pero la condición era bien clara: tendría que llegar sola al trabajo. Llorando salía ahora de aquella oficina. No podría trabajar. ¿Qué haría ahora?, pensaba. Entonces doña Agripina, quien se dedicaba a coser, le propuso que le ayudara en su pequeño taller. «No te pagaré mucho, pero al menos tendrás alimento y casa. ¿Qué dices?», habían sido las palabras de la mujer que le había tendido la mano en el momento que ella más lo necesitaba. La propuesta no podría ser mejor, al menos por un tiempo. Ella, esforzándose, logró trabajar así hasta que alguien la contrató para ser empleada en una granja a las afueras del pueblo. La habían aceptado con sus 2 hijos y había sido recomendada por doña Agripina. La dueña de aquella granja era su amiga. Realmente era una oportunidad que no podía desaprovechar. Así se mantuvo. Gracias a su buen desempeño, sus hijos fueron enviados a la escuela. Alimento no les faltó ni ropa, y ella se convirtió en una buena amiga y consejera de quien había quedado viuda. Sí, la dueña de la granja de los pollos ahora era viuda, y siendo una mujer mayor, le confió gran parte del negocio a ella. Fue así como ella obtuvo favor ante los ojos de aquella mujer, y también experiencia sobre el negocio. Años más tarde, la dueña falleció y, como siempre suele pasar, los hijos jamás están en los negocios de sus padres y nada saben sobre el esfuerzo y sacrificio que ellos han hecho, y por ende no le dan el verdadero valor que merece. Así que poco tiempo después quebraron el negocio y terminaron vendiéndolo todo.
quedando solo con ahorros y en la miseria, por lo que doña Mercedes no tuvo otra que buscar una nueva forma de vivir. Montó ella su propia granja, habiendo obtenido todos los conocimientos, consejos y sabiduría de aquella viuda que, aunque ya estaba muerta, parecía susurrarle desde el polvo que la decisión era la correcta, y algo más sobre sus hijos que Mercedes no prestó atención. Así doña Mercedes mandó a sus hijos a la universidad a la capital para que obtuviesen mejor conocimiento y pensando que en el futuro pudieran administrar el pequeño negocio el cual ella estaba emprendiendo y estaba en auge. A los 16 y 18 años respectivamente fueron enviados a la capital. Doña Mercedes trabajó arduamente para enviar dinero para la estadía de sus hijos y el pago de las pensiones en la universidad. Ella jamás había imaginado que al conocer ellos la vida en la ciudad, luego no quisieran volver. El tiempo pasó, ellos se graduaron y vinieron a ver a su madre. Ella los recibió con todo el amor que les tenía, pero triste quedó ella al escuchar que ambos pensaban vivir en la capital y que allá buscarían un trabajo mejor que en un viejo pueblo de donde ellos habían salido. Nos irá mejor allá, decían los dos al unísono, sin presagiar lo que les pasaría años después. Una agobiada, triste y orgullosa madre ahora se encontraba meditando si realmente había sido buena la idea de enviarlos a la capital, pero por otro lado pensaba en quién se haría cargo del negocio. Ninguno de sus hijos ni siquiera se había tomado al menos la molestia de saber cómo iba el negocio de su madre. No me maté 6 años en la universidad para administrar un negocio de pollos, decía José Luis. Una carcajada soltaba Carlos Eduardo al ver las muecas y los mimos que hacía su hermano mayor en son de burla. Y sí, se burlaban del negocio de su madre, ese con el que su madre los había llevado hasta donde ahora ellos se encontraban. Esa noche, incómodos durmieron. Mencionaron que en la capital tenían su cama de 2 plazas cada uno, y era más suave y nueva. Qué ironía se podía observar en aquella escena, donde ambos hijos menospreciaban la pequeña casa que su madre había comprado con tanto esfuerzo y con mucho cariño. Había conservado sus camas y sus cosas y no las había tirado, pues tenían la esperanza que ellos no olvidarían de dónde venían y volverían a vivir con ella para administrar el negocio. A los días se despidieron ambos hijos y los años pasaron y doña Mercedes yacía frente a su ventana cada día. Siempre en las llamadas decía: «¿Cuándo me visitan, hijos?». «Pronto, pronto», solo repetían ambos, y así los años se acumulaban, las horas eran eternas y los días parecían decirle que pronto su tiempo de ir con Dios llegaría en breve. ¿Qué podría hacer? Ya había rogado demasiado, y ni por Navidad ni Año Nuevo ellos habían venido. Estaban ocupados en sus nuevas vidas, tenían a sus novias y luego eran ya sus esposas. A ella le llegó la invitación, pero ¿cómo podría disfrutar de una fiesta que jamás había visto venir?, se preguntaba. Los felicito y les deseo lo mejor, y después de esto, ella volvió a su pueblo. Siguió trabajando duro para no pensar en la tristeza que le ocasionaba no tener a sus hijos a su lado. Ella los llamó y entonces las pistas que a ellos ya no les iba nada bien empezaron a llegar a sus oídos. «Discúlpame, mamá, ando preocupado. Parece que en la empresa en la que trabajo me van a despedir», decía José Luis, al igual que Carlos Eduardo. «Madre, mi negocio de repuestos lo voy a tener que cerrar. Veré qué hago», decía. Otro día llamó Carlos Eduardo. «Mamá, me quedé sin trabajo. Estoy de ayudante en una mecánica». Y otro día, José Luis. «Mamá, me está yendo muy mal». Las cosas con sus hijos para nada mejoraba. Empezaron a pasar necesidad y nada era peor que José Luis y Carlos Eduardo ahora escucharan decir a sus pequeños hijos pedir comida y a sus mujeres estirar la poca leche que había. Realmente les estaba yendo de mal en peor. Doña Mercedes simplemente escuchaba a través del teléfono y atinaba a decir: «Bueno, hijos, saben que siempre me tienen a mí. Cuando puedan, visítenme». La situación se agravó con ellos y acordándose que en su tierra jamás les había faltado nada, decidieron volver con sus familias. En el camino se decían entre ellos: «Llegaremos allá y comeremos a más no poder». «¿Recuerdas, José Luis?», decía Eduardo. «Mamá nos dijo que podríamos administrar la granja». «Sí, claro», contestaba José Luis, quien cobraba ánimo.
Amor, le decía José Luis a su esposa, allá nada nos faltará, ya verás. Aparte mi mamá ya está entrada en años, decía Carlos Eduardo. Tendremos que hacer crecer el negocio, se decían una y otra vez, y ambos suspiraban pensando en lo que tendrían en sus manos. Mamá nos dará todo porque ella tiene un pequeño negocio de crianza de pollos. Es algo sucio ese trabajo, pero no hay de otra. Los besos de los esposos daban por hecho que doña Mercedes los recibiría con los brazos abiertos y ambos esperaban administrar el negocio y a vivir cómodamente, pero ellos no imaginaban lo que les esperaba a su llegada. Así, al estar frente a la puerta de su vieja casa, quedaron sorprendidos y atónitos al ver a mucha gente afuera. Era doña Mercedes, daba sus últimos suspiros. «Hijos míos, gracias por haber venido a verme. Mamá, ¿cómo es posible que esto te esté sucediendo? Nunca supimos nada». «Mamá», repetían sus hijos, pero nada pudieron hacer. Los ruegos habían cesado y con ella también la oportunidad. Después de sepultarla, descubrieron que ciertamente el negocio de su madre había crecido, pero ella había dejado escrito un testamento que ellos no habían visto venir. Para su total desconcierto, ninguno de ellos administraría el negocio, al menos no en ese tiempo. Entonces, mientras escuchaban el testamento, se acercó una anciana muy de edad. Los hizo sentarse y tomándoles de las orejas les dijo: «¿Cómo es posible que hayan olvidado a su madre? Ella los esperó toda su vida, hasta estos días. ¡Qué malos han sido! Ciertamente ella los ha amado, y estaba a punto de darles todo, sin que aprendieran la lección. Pero yo la vi llegar a este pueblo decepcionada por el engaño de tu padre. A ti te tenía cargado en brazos, niño llorón», le decía a Carlos Eduardo. «Y a ti, manganzón», le decía a José Luis. «Si no se les acaba la ilusión en aquella ciudad, no vienen. ¡Qué ingratos llegan a ser de verdad!». Al escucharla, aún no podían recordar quién era ella. No se reponían del asombro, cuando entonces el abogado se acercó y dijo: «Doña Mercedes ha fallecido muy débil, ya ni quería comer. Pero bueno, ahora está acá la vieja Agripina. A ella se le ha dado todo, ella sabe qué hacer, ha recibido instrucciones de su madre para ustedes. Hasta acá llega mi trabajo», dijo el abogado, quien era amigo de su madre que había fallecido. Entonces la reconocieron. Era la mujer que había recibido y ayudado a su madre cuando ella había llegado a aquel pueblo. «Entonces, ¿qué haremos?», dijeron los dos. «Miren, yo moriré dentro de poco. Los gusanos ya me siguen, como diciendo: ya vas a caer, ya vas a caer. Pero les juro que si no los hago pagar y cumplo con la voluntad de su madre, no se sentarán en una junta de accionistas jamás, ni administrarán el negocio que tanto han menospreciado. Así que si quieren algo de lo que ella ha dejado, van a tener que trabajar en la granja». Y diciendo esto, ellos no tenían otra opción. Sin embargo, pensaron en su mente: «Iremos a descansar y mañana veremos qué hay para hacer». Y pensando ellos que aún empezarían al día siguiente, gustosos aceptaron y ya se iban a descansar de las malas noches. Pero la ancianita los tomó de las manos y les dijo: «Mañana no, hoy es de tarde y hay que limpiar los corrales de toda la popó de las gallinas y pollos». No lo podían creer. Una mujer ancianita les había puesto en su lugar. ¿Qué más podrían decir? Solo caminaron hacia las granjas. Si tan solo ustedes pudieran imaginar y presenciar lo que esos hombres tuvieron que pasar, sabrían que sufrieron por 6 largos años, pues doña Agripina les juró que mientras ella vivía, no saldrían de las granjas. Pero el tiempo pasó y ellos aprendieron su lección. Allí estaban ahora. 6 años de carrera en la granja les había costado tomar la administración de un negocio de más de 100,000 pollos. Y mientras bajaban el féretro de la vieja Agripina, ellos repetían: «¿Cómo duró la doña? ¿Cómo duró?». Sin duda alguna, esta historia nos hace recapacitar sobre muchas cosas en la vida, que quizá pensamos que nos está yendo muy mal en la vida, pero hay quienes la pasan y la pasarán siempre mal. Espero hayas podido captar el corazón de esta historia. Si fue así, déjame un comentario de lo que te pareció. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews. Nos vemos
en una próxima historia.